Yo sí. Señor. ¿Sí? Los que han tenido clase en el día de hoy, ¿hasta qué hora estuvieron clase? Yo terminé hace 15 minutos clase, profe. Está Yo terminé a ese, las 8. Evelyn, a las 8. Definimos, así es, definimos qué es prueba testimonial, dijimos además lo del juramento, hicimos también una referencia a los testimonios especiales, ¿así es? Sí, señor. Perfecto. Solamente ya de aquí en adelante sería el interrogatorio del testigo, cruzado del testigo. Entonces haré una breve referencia a eso para decir lo siguiente. Nos encontramos en primer lugar en la última audiencia, que es la audiencia del juicio oral. Que esta audiencia del juicio oral comienza con una presentación que es muy formal. Después viene el interrogatorio que se le hace al acusado por parte del juez. No es un interrogatorio cruzado como el que vamos a ver. Sencillamente se le pregunta cómo se considera él, si responsable o inocente, culpable o inocente de los cargos que son objeto de acusación por parte de la fiscalía. No olvidemos que el acusado podría perfectamente hacer una manifestación de carácter mixto, es decir, aceptar unos cargos y declararse inocente, no culpable de los otros. Vimos también que una vez que el procesado manifiesta su inocencia, se le debe conceder el uso de la palabra a la fiscalía. Esto es obligatorio para la fiscalía para que presente su teoría del caso, lo que llaman algunos la presentación del caso, otros lo llaman alegatos iniciales. El fiscal tiene la obligación de presentar la teoría del caso, que es una propuesta, que es una promesa que le hace el fiscal al juez de conocimiento para demostrar más allá de duda razonable, que se presentó una conducta punible o varias y que el acusado o los acusados son responsables a título de autores o partícipes. Debe ser una absoluta exposición muy clara de eso. También se incluye una relación muy somera de cuáles son los medios de prueba con los cuales el fiscal le hace la promesa al juez de llevarle a ese grado de conocimiento. Una vez dicho eso, se le debe conceder la palabra a la defensa para que, si a bien lo tiene, porque es algo facultativo, haga la presentación de su teoría del caso. Al ser facultativo, puede optar o no. De eso hay una cantidad de doctrina al respecto de si es bueno o no es bueno. Y a continuación, entonces, viene dentro de esa audiencia del juicio oral una subfase donde se da apertura a la práctica de pruebas. No lo dije la vez pasada, lo voy a decir ahora. Las pruebas, tal como las conocemos nosotros ahora, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la inspección judicial y la prueba de indicios, no son o no eran antiguamente lo que ahora son. Una serie de medios de convicción que le llegan al juez, de forma de llegar al convencimiento al juez, porque en la antigüedad no existía, obviamente, una práctica elaborada de una prueba técnica como la prueba pericial, ni tampoco la prueba documental existiría, tomando en cuenta que en la antigüedad, en los albores de la humanidad, la prueba documental no era, obviamente, la que esperamos nosotros, es decir, que constara un documento en una hoja. Lo que vemos de documentos, sean en monumentos, en estatuas, en efigies, en pirámides, pero pues no andaban ellos con un cincel a toda hora haciendo una escritura pública. La prueba documental no tenía esa elaboración que tiene ahora. Por ello, quizás la prueba más antigua es la prueba testimonial. Sin embargo, aún con todo y eso, se presentaban algo que lo dije tal vez en un comienzo con nuestras charlas, cuando recién nos conocimos, y eran las llamadas ordalías o juicios de Dios, en las que las partes dejaban la decisión de la prueba de si una cosa había ocurrido o no, si se había actuado con buena fe o no, a los dioses en aquella época. Así que se recurría más a eso que a otra cosa, al juramento que se hacía, o bien si se acudía a el hierro candente, o al ingerir gran cantidad de harina, de pan o de queso, o bien fuera tomando un hierro candente para hacer un juramento, o bien acudir a juramentos de otras personas para que hablaran de lo bien que era una persona, en fin, ese tipo de cosas. De hecho, hay una obra, ustedes pueden, tengan tiempito algún día en la vida, que se llama La verdad y las formas jurídicas, que es de Michel Foucault, en la que hace referencia a eso. Y él refiere cómo en esa época no había una
avesada, una suficiente condición probatoria. Voy a leer este pedazo únicamente para meteros en el cuento lo que le quiero decir. El primer testimonio de la investigación de la verdad en el procedimiento judicial griego con que contamos se remonta a la Ilíada. Se trata, lo pone la Ilíada porque le ponen tilde en la I, en la segunda, Ilíada. Como ustedes saben, la Ilíada es un relato que hizo Homero, que era un rapsoda, no era un escritor, y que él iba contando todas las hazañas de los aqueos, es decir, los griegos, que tuvieron una vez que se dio la guerra de Troya, que duró aproximadamente unos 10 años o más. Se trata de la historia de la disputa de Antíloco y Menelao. Aquí va a poner un caso en concreto, y con ello quiero poner de referencia algo muy, muy específico, y es como existiendo alguien que fuera un testigo, no se tomaba el testimonio como tal, sino que se acudía a una prueba o una ordalía. Se trata de la historia de la disputa de Antíloco y Menelao durante los juegos que se realizaron con ocasión de la muerte de Patroclo. Y los pongo en contexto. Patroclo era el mejor amigo de Aquiles. Al parecer había más que una amistad entre ellos dos. Cuando alguien fallecía, como ocurre con algunas culturas, cuando alguien fallecía, las personas llevaban a cabo unos juegos. Habían carreras de caballos, lanzamiento de disco, de jabalina, el pugilato, en fin, muchas cosas. Pero, en este caso, Patroclo, que al parecer se había disfrazado, se había puesto la coraza y llevaba las armas de Aquiles, se enfrenta con Héctor. Ustedes seguramente lo leyeron en la película con Brad Pitt. Hay esa discusión, muere Patroclo, Héctor mata a Patroclo y después Aquiles mata a Héctor. Pero nos referimos a la muerte de Patroclo. Entonces, a raíz de esa muerte, se llevan a cabo unos juegos, unas carreras de caballos. En aquellos juegos hubo una carrera de carros, que como de costumbre se desarrollaba en un circuito de ida y vuelta, pasando por una baliza que debía rodearse, tratando de que los carros pasaran lo más cerca posible. Una baliza era un punto determinado, como cuando ustedes ven en las películas de los años 50 o 60, que dos carros compiten, ¿cierto? Se van hacia determinado sitio y se regresan. Pero el sitio en el que se deben devolver está también previamente fijado, una baliza, un poste. Entonces uno dice, debe dar la vuelta por la parte de atrás del poste. Dice así entonces, en aquellos juegos hubo una carrera de carros que como de costumbre se desarrollaba en un circuito con ida y vuelta, pasando por una baliza que debía rodearse tratando de que los carros pasaran lo más cerca posible. Los organizadores de los juegos habían colocado en el sitio a alguien que se hacía responsable de la regularidad de la carrera. Homero llama a este personaje, sin nombrarlo personalmente, testigo. Lo llama testigo. Aquí lo pone después en griego. Aquel que está allí para ver. La carrera comienza y los dos primeros competidores que se colocan al frente a la altura de la curva son Antíloco y Menelao. Se produce una irregularidad y cuando Antíloco llega primero, Menelao eleva una queja y dice al juez o al jurado que ha de dar el premio, dice que Antíloco ha cometido una irregularidad. Muy seguramente Antíloco lo que hizo fue que no llegó hasta el punto, hasta el palo ese y se devolvió por la parte de atrás, sino que se avivó y se regresó mucho antes. Eso hizo que el tipo ganara. Entonces Menelao se queja de eso. Se produce una irregularidad y cuando Antíloco llega primero, Menelao eleva una queja y dice al juez o al jurado que ha de dar el premio que Antíloco ha cometido una irregularidad. Cuestionamiento, litigio. ¿Cómo establecer la verdad? Curiosamente, en este texto de Homero no se apela a quien observaba el hecho, el famoso testigo que estaba junto a la baliza y que debía atestiguar qué había ocurrido. Miren cómo en lugar de acudir a ese testigo, que lo llaman así, lo llama Homero, que es la que estaba pendiente si habían llegado cumplido cabalmente con la carrera hasta ese momento, en lugar de hacer eso, hacen otra cosa. Su testimonio no se cita y no se le pregunta nada alguno, solamente se plantea la querella entre los adversarios Menelao y Antíloco de la manera siguiente. Después de la acusación de Menelao, la acusación es esta: tú cometiste una irregularidad. Y de la defensa de Antíloco, yo no cometí una irregularidad. Menelao lanza un desafío: pon tu mano derecha sobre la cabeza de tu caballo, sujeta con la mano izquierda tu fusta y jura ante Zeus que no cometiste irregularidad. Miren que en lugar de apelar, de acudir mejor al testigo, lo que se lleva a cabo es una ordalía. Y entonces dice acá: en este instante Antíloco, frente a este desafío, que es una prueba, épreuve, que es en francés, renuncia a ella, no jura y reconoce así que cometió irregularidad. Existiendo un testigo
que se llamaba testigo, que lo ubican, que lo colocan, como dicen ahí, en el punto donde han de volverse. En la medida en que Antíloco comete esa irregularidad, Menelao no acude al testigo para decirle, venga acá y declara ante el jurado que ese señor cometió irregularidad. Se va de una vez a esa ordalía. Y claro, Antíloco, ya frente a ese desafío que le hace Menelao, decide no jurar, es decir, acepta que lo que decía Menelao era cierto, que le ha cometido irregularidad. Para empezar, hay que advertir algo importante, y es la importancia, la trascendencia que tenían las ordalías, es decir, esa creencia del juramento. No como ahora que la novia le dice a uno, júrame que no tienes otra, y uno se arrodilla y jura ante la Virgen y se pone de cruces y eso, y uno sabe que no es cierto. Bueno, no es mi caso, el de ustedes. Entonces, a pesar de eso, la gente jura y no tiene, pero en esa época el juramento era algo muy, muy trascendental. Dicho esto, pasemos a la prueba del testimonio. Yo a ustedes les comenté que era el testigo el que al parecer, según lo que leí, vendía la palabra también de otra derivación de testículo, porque las personas que testificaban solamente eran los hombres y juraban con su mano en su miembro viril y en sus testículos bajo esa virilidad de que lo que decían era cierto. Luego hicimos esa referencia de diferentes clases de testigos, hicimos referencia a la conducción del testigo, hicimos referencia a testigos especiales, el presidente, el vicepresidente, los embajadores, el cuerpo diplomático. Luego el juramento, dijimos que también hay una excepción al deber de declarar respecto del parentesco que existe entre las personas, en fin, toda esa parte. Y ahora sí comenzamos con el interrogatorio que se hace el testigo. Antes de eso, ustedes recordarán que yo le leí algo sobre la preparación del testigo. El testigo debe ser preparado, no amañado, sino preparado, para saber si realmente va a servir o no como medio de prueba. Esa es la idea, que él pueda decir realmente lo que vio. Porque de nada valdría que alguien diga, es que yo no vi absolutamente nada, señor fiscal, o al de CTI. Yo estaba ahí, pero estaba de espalda. Yo estaba en el sitio, pero me fui al baño. Yo estaba ahí, pero estaba pagando la cuenta. Entonces, si no va a decir absolutamente nada, no vale la pena llevarlo al juicio para que declare. Pero partiendo de la base que sí vale la pena llevarlo, entonces hay que tener en cuenta es el orden en el que se va a practicar el testimonio. Dijimos también, porque el código lo dice, que la prueba que primero se practica es la del fiscal, porque es la fiscalía que como ente investigador ha llegado ahí a hacer la acusación. Y luego vendrán las pruebas de la defensa. Pero eso no quiere decir que las pruebas se practiquen así nomás, sino que debe darse dentro de unos principios. No sé si los dije, pero los diría ahora. En primer lugar, la oralidad. Es fundamental, la oralidad. Artículo 9 del Código de Procedimiento. En segundo lugar, no olviden que deben darse las audiencias con base en el principio de concentración, en el menor tiempo posible, llevar a cabo para que exista una recordación clara, sobre todo al juez, el que es el que va a llevar a cabo la dirección del proceso, y es el que en últimas va a dar el sentido del fallo y luego de la lectura de la sentencia en primera instancia. Entonces tenemos la concentración. Pero hay otro que es más importante todavía. No es que no lo sea la concentración, pero a veces los juicios se van alargando, sino que es el principio de inmediación. Ese principio de inmediación exige que esas pruebas se practiquen delante del juez. Por eso es que no son válidas las pruebas de referencia que son practicadas ante otro funcionario judicial. Noten pues que la inmediación es que se practica delante del juez para él estar ahí in situ frente a la práctica de la prueba para poderla valorar debidamente. Cada medio de prueba se valora según la práctica de ese medio de prueba. Es decir, una cosa es cómo se practica un testimonio, otra cómo se practica un testimonio de un perito, otra cómo se aporta un documento, otra cómo se lleva a cabo una inspección judicial y así de manera general. Una vez que el testigo está allí, una vez que el testigo ya ha juramentado, comienza entonces la práctica de la prueba. Y dijimos, el artículo que da inicio a esa interrogatorio es el artículo, y le ruego que se ubiquen en el artículo 391. ¿Qué dice la norma en cuestión? Habla del interrogatorio cruzado del testigo. ¿Qué quiere decir ello? Que la fiscalía, que es la que comienza con la práctica de las pruebas, lleva a su primer testigo y la fiscalía le va a preguntar primero de manera directa, se llama así, un interrogatorio directo. Son preguntas abiertas, quién, cuándo, cómo, dónde, esas son las preguntas abiertas. No se permiten preguntas sugestivas, ni preguntas capciosas, ni preguntas argumentativas, ni tampoco se permiten preguntas que atenten contra la dignidad del testigo. Y además de eso,
como hay un principio de contradicción que permea todo el proceso penal, así como el fiscal hace el interrogatorio de manera directa o interrogatorio directo, una vez él plantea el tema general. Es claro, casi que sobraría decirlo, pero lo voy a decir, que no olviden esto, no solamente como cuando sean fiscales o procuradores o defensores o apoderados de víctimas, hay que tener un claro conocimiento de los hechos, un claro conocimiento de la persona que va a testificar, qué se le va a preguntar. Muchas veces llegan allá fiscales y defensores sin ni siquiera una preparación de vida, ni siquiera saben qué van a preguntar, entonces empiezan a coger como la carpetica y entonces empieza uno a ver la improvisación. Lo ideal es que realmente, diría yo, se hagan unas preguntas que se tengan ahí a la mano, porque a veces nuestra serenidad se ve afectada por la presencia de un abogado que uno diga, este tipo fue mi profesor, y la gente empieza a asustarse, o él fue mi profesor, o tengo miedo que es mi primer caso. Pues no se confíe de eso, porque usted dirá, yo sé que voy a preguntar aquí, pero usted está en su cuarto frente al espejo de pronto con su novia, sus amigos, pero no sabe cuál va a ser su condición de emoción en el momento en que va a llegar usted al juicio. Entonces, elabora las preguntas. Y en la medida en que vayan siendo respondidas, usted las va tachando o va agregando algún tipo de glosa o de comentario para decir, sobre esto preguntaré tal. Estar muy atento a eso, muy atento frente al micrófono para que en el evento de que usted va a intervenir para objetar la pregunta, lo pueda hacer de manera debida. La preparación, no el testigo solamente que usted tenga, sino también la preparación suya como interrogador. Primera parte del interrogatorio cruzado, interrogatorio directo. ¿Quién lo hace? El fiscal. Insisto, cuando le toquen las pruebas a la defensa y comience el defensor con su interrogatorio, ¿quién comienza a interrogar? El defensor. ¿Cómo se llama el interrogatorio? Directo. Pero una vez que se plantea el tema general, ¿a quién le corresponde luego preguntar? A quien no citó al testigo. Es decir, en este caso, al defensor. ¿Cómo se llama eso? Se llama contrainterrogatorio. Pero ¿sobre qué debe preguntar el defensor en su interrogatorio? Sobre el tema que fue señalado por la fiscalía en el interrogatorio directo. ¿De acuerdo? Ahora bien, luego de que se lleva a cabo ese interrogatorio, o mejor, contrainterrogatorio por parte del defensor, vuelve nuevamente a preguntarle al fiscal. ¿Cómo se llama ese interrogatorio? Se llama redirecto. ¿Sobre qué? Sobre el tema que dejó planteado el defensor. Y por último, nuevamente, por última vez, tiene el derecho de contrainterrogar el defensor. Entonces, directo, contrainterrogatorio, redirecto y nuevamente contrainterrogatorio. Pero siempre bajo la siguiente base. El tema de las preguntas que haga el defensor, que luego lo haga nuevamente el fiscal y haga nuevamente el defensor, son las preguntas, perdón, son el tema que dejó fijado en el directo el fiscal. A partir de ahí la gran, inmensa obligación que tiene un fiscal de plantear muy bien el tema. Si un fiscal no sabe interrogar, si no sabe que son preguntas directas, abiertas, y comienza con preguntas cerradas, realmente viene al traste con un testigo que puede ser determinante a la hora del proceso. A veces sucede que se pueden perder procesos por una falta de un buen interrogador, bien sea por parte del fiscal o bien por parte de la defensa. Entonces se dice, pero ¿cómo así ser responsable? No depende únicamente de un mal interrogatorio, obviamente que no, porque es un conjunto de pruebas, pero sí puede llevar al traste para eso y poner en riesgo muy, muy gravemente la falta de un buen interrogador. Voy a leer el artículo. Artículo 391, interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego las formalidades indicadas en el artículo anterior, ¿cuáles son generalidades? Las que le preguntó el juez. En primer término, será interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio denominado directo se limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. No es decirle, ¿dónde estaba usted tal día? ¿Usted y ese señor tal estaba armado? No, está sugiriendo, ¿qué le está usted sugiriendo a él? ¿Le sugiere de una vez que esa persona ya estaba armada? No, usted dice,
¿Cómo está esa persona? No estaba discutiendo. ¿Qué sucedió en ese momento? Lo que usted vio que fue, que el señor estaba armado. Ah, bueno, ahora sí. Dice que estaba armado el señor, ¿qué tipo de arma tenía él? No le puede preguntar, ¿qué calibre tenía la pistola? Usted ya sugiere que era una pistola. No. ¿Qué arma tenía él? ¿Sabe usted de armas? ¿Qué arma tenía? Vi que tenía un arma de fuego. ¿No sabe qué arma de fuego era? No, no lo sé. Porque pueda que diga, sí, era una pistola, era un revólver, era un cañón, yo qué sé. Decís, no, era una pistola. ¿Usted cómo sabe que era una pistola? ¿Cómo sabe usted que es una pistola? No, pero yo supongo, pero ¿por qué lo supone? Porque hay que establecer cada cosa en su momento. Ahora, directo. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, ¿por qué dice que la parte distinta? Insisto yo en eso, porque este artículo está ahí para todo el proceso, obviamente para el juicio oral, pero como ya sabemos que quien primero interroga es el fiscal, ¿a quién le toca entonces el contrainterrogatorio? A la defensa. En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta, si lo desea, a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo, a los temas abordados. ¿Qué quiere decir eso? Que si es un fiscal hábil, piloso, va a fijar el tema que a él le interesa. Porque si el defensor en su contrainterrogatorio se va a meter a preguntarle cosas que no fuera un tema, ¿qué va a hacer el fiscal? Objeción, señor juez. Señor fiscal, ¿cuál es su objeción? El señor defensor ha puesto en su pregunta un tema que yo no puse en mi interrogatorio directo. Mira la clave de eso. No, pues usted dijo tal cosa. Ese no fue el tema del señor defensor, por favor, cambie su pregunta. Miren cómo ahí hay una buena dirección y muy atentos. Sobre este punto, de una vez lo voy a decir acá, que es interesante decirlo, voy a hacer referencia a las reglas del contrainterrogatorio. Si quieren con un lapicero o con un lápiz, en el segundo párrafo donde dice, en segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Agregue ahí artículo 393, que es el que está después del 392, cuando dice lo siguiente. 393. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. A. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado. Uno sabe, como defensor, que si el fiscal lleva el primer testigo, ese testigo es de cargo. En principio, porque, ojo con esto, sucede también muchas veces que el fiscal está confiado, porque al fin y al cabo cuenta con una entrevista previa, está confiado en que el testigo va a decir lo que dijo en su entrevista, que vio al acusado, que vio cómo se accedía, que estaba presente cuando se estafó al otro. El ya confía en eso. Pero a veces pasa que cuando llega el testigo a la declaración, sale con otras cosas muy distintas. Es cuando entonces comienza la impugnación de credibilidad con base en la entrevista rendida por el testigo. Dice así entonces, y perdón que vaya y venga cada rato. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. Primero, A. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado. B. Para contrainterrogar, se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio de acuerdo con las reglas anteriores. Miren ustedes cómo es todo más que un protocolo, más que una ritualidad, es un juego, es una batalla, realmente lo que se presenta ahí. Ese cross-examination que se da ahí, ese juego cruzado. Luego dice, me devuelve el 391. Quien hubiera intervenido en el interrogatorio directo, o sea, el fiscal, para este caso que comienza con la práctica de pruebas, el que hizo el directo, podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. ¿Quién hace el redirecto? El que hizo primero el directo. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo. ¿Qué quiere decir? Preguntas abiertas, pero ya el tema, ya lo señaló, fue el defensor, cuando contrainterrogó. Entonces miren que viene como una especie de
un ¿qué? Ay Dios mío, de un triángulo, una así, y así. La parte más amplia la da el directo. Luego el defensor en su interrogatorio sobre el tema que preguntó y lo que a él le interesa, obviamente, ya hace unas preguntas mucho más reducidas. Y sobre esas preguntas reducidas que fijaron un tema, vuelve nuevamente en el redirecto el fiscal para preguntar sobre ese tema que dejó el defensor. Y por último dice, finalmente el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. No recuerdo si lo dije, pero voy a plantear este caso que lo dije la semana pasada. Se trata de una persona, unos hechos de un homicidio que se presentó a las afueras de una mina. Un homicidio y que fue el que se dio luego de una pelea entre dos de los mineros que estaban allí en ese sector. Cuando se inicia la investigación, en el programa metodológico, el fiscal da unas órdenes para que su policía judicial vaya hasta el sitio y averigüe, y se dan cuenta de que uno de los testigos fue el testigo presencial, un compañero de los otros dos mineros que estaban después en la lucha. A esa persona se le toma una declaración, una entrevista, y ya se fija en la entrevista. La entrevista no es el testimonio es lo que él va a declarar en el juicio. La entrevista per se, es decir, por sí sola, no va a ingresar allá. Va a ingresar, aunque tampoco es obligatorio, toda la Corte tampoco lo ha negado, va a ingresar es cuando se utilice la entrevista, bien sea para refrescar la memoria del testigo, a veces pasa, y pasa muy seguido también, pasa que la prueba testimonial que se va a rendir se hace después de pasado 1 o 2 años o 3 años. Entonces a veces el testigo dice, yo no recuerdo bien, dice, ¿usted en una declaración, una entrevista? Sí, señor. Por favor, mire en tal parte, lea aquí. Ah, ya entendí, sí. Lea primero, sí, ya entendí. Cuéntenos, ahora sí. No, sí, yo estaba presente ahí, no recordaba, era la distancia. Y se le pregunta en el directo, ¿vio usted, qué sucedió el día tal a tal hora? ¿Qué sucedió ese día? No, pues recuerdo que estábamos trabajando, ya salíamos para almorzar o a la final del día, y de pronto se presentó una querella, una reyerta, una trifulca, una pelea entre dos compañeros. Y eran el señor tal y señor tal. Ya de eso voy a hacer una referencia ahora. Y yo vi cuando este señor, el señor acusado o el señor tal, el nombre de él, pues tenía un cuchillo y se abalanzó y le pegó una puñalada al otro en el corazón y cayó el muerto. Muy bien, perfecto. Entonces se encontraba a qué distancia, a tal distancia, perfectamente. Muy bien. Dice, no más preguntas, señor juez. Supongamos eso. Debo decir una cosa. Cuando el fiscal hace las preguntas de carácter directo, ello no significa, no implica que el defensor tenga la obligación de contrainterrogar. Por eso dice, en segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, pueda que el defensor diga, yo esperaba que este testigo dijera más cosas, yo esperaba que el fiscal preguntara estas otras cosas, porque el testigo principal, este señor que está acá, piensa el defensor. Entonces, si yo me pongo a preguntarle más cosas, de pronto va el fiscal y me levanta el testigo nuevamente o rememora cosas que no dijo o que no preguntó. Señor juez, no es mi deseo contrainterrogar. Punto. No está obligado a contrainterrogar. No está obligado. Para ella es suficiente. Supongamos que sí lo hace. ¿Sobre qué va a preguntar? Sobre el tema, no las preguntas. Supongamos esto. Dice entonces el defensor. Ah, señor tal, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, señor defensor. Dígame, o díganos, o dígale al señor juez, o de una vez le pregunta. ¿Usted manifestó aquí que estuvo presente el día de la pelea entre señor tal? ¿Es cierto? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Usted manifiesta que hubo una pelea entre los dos? ¿Sí o no? Sí, así es. ¿Usted también señaló aquí en su testimonio que el señor tal sacó un arma y que apuñaló al otro? ¿Así es? Sí, señor. ¿Y usted señaló que se encontraba cerca? ¿Sí? Sí, señor. Díganos. ¿Usted manifestó eso? ¿A qué distancia se encontraba usted aproximadamente esos hechos? ¿A qué distancia? No, pues a unos 3 metros. Díganos aquí entonces en esta sala, para usted que son 3 metros. No, pues de aquí a donde está el señor tal. Muy bien. ¿Usted usaba gafas? Y dice el fiscal, objeción, señor juez. Señor fiscal, el señor defensor acaba de preguntarle al testigo que si usaba gafas. Yo no pregunté eso. Sí, es cierto. Digo, ahora yo como procedido digo, sí, es cierto, no pregunto. Pero él sí fijó el tema. No es si le preguntó. Claro que no le preguntó, es el tema.
¿Cuál era el tema? El tema en concreto era que ese señor estuvo presente, muy cerca, según él dice, en el momento de la pelea que se presentó entre los otros dos mineros. Ese es el tema. Claro que no pregunta. El tema, no la pregunta. Yo no le puedo preguntar de lo que usted le preguntó exactamente con las mismas preguntas. Pero usted fijó el tema, señor fiscal. Y el tema era una pelea en la cual hay un testigo que está presencial, que es presencial. ¿Qué le va a decir el juez? No al lugar, señor fiscal. Continúe, señor defensor. No, le preguntaba aquí al testigo que por favor nos diga si usaba gafas. No, señor, no uso gafas. Perfecto. ¿Pero usted debe usar gafas? Sí, yo les debo usar. No más preguntas. Hasta ahí. Ahora ya el defensor ha fijado en su contrainterrogatorio un tema. Ya el tema importante ya es si el señor estuvo ahí, si hubo una pelea, es evidente, ya hay un muerto, hay un acto de levantamiento de cadáver, hay un registro de defunción. Pero ahora vamos a ver si vio la pelea concretamente, si tenga esa percepción de los hechos. Muy bien. Señor fiscal, ¿desea hacer el redirecto? Sí, señor juez. ¿Qué le toca hacer al fiscal ahora? Defenderse de lo que del viajado que le acaba de mandar el defensor. El señor defensor le preguntó a usted que si usted usaba gafas. ¿Así es? Sí, señor. ¿Usted usa gafas? Sí, uso gafas. ¿Ese día no las tenía? No, no las tenía. ¿Por qué no las tenía? No, porque pues yo salí de la mina y me las pongo después de que me lavo la cara afuera y me pongo las gafas. Perfecto. Y usted manifestó que estaba a 3 metros. ¿Así es? De acuerdo. ¿Usted requería de gafas para ver eso? No, no requería de gafas porque estaba muy cerca. Muy bien. No más preguntas, señor juez. Miren cómo levantó nuevamente el testigo. Sí, es cierto, el señor usa gafas. Pero para esa pelea, en ese momento, no. Ahora, pueda que diga otra cosa incluso. Bueno, y díganos otra cosa. ¿Qué gafas? ¿Usted cuánto tiene de miopía? 2 punto tanto, no sé qué. Ah, perfecto, gracias. Entonces, no va a decir, el señor estaba cerca, no tenía gafas, pero no requería de usar las gafas porque con lo que estaba ahí veía suficiente. Punto. Señor defensor, a ver, sobre ese punto díganos una cosa. ¿Cómo era el clima en ese día? ¿Cómo era el clima? Objeción, señor juez. Yo no puse ese tema. Señor defensor, para que el juez le diga, señor defensor, en principio tiene razón. Cuéntanos por qué la pregunta. Quiero saber, como dijo que veía bien, que no requería cómo era el estado, si era nublado o no. No al lugar. Pregúntele, señor testigo, ¿cómo era el estado del momento? No, pues era como nublado. No más preguntas. El defensor contraatacó ahora. ¿Por qué? Porque el tema era, ¿hubo una pelea entre dos mineros? Sí. ¿Hubo un testigo? Sí. Digamos que casi que no hay ningún inconveniente. Miren que el defensor no está diciendo que ese testigo no estaba presente. Él va a ver si vio o no vio. La pregunta, ¿por qué viene eso? Por favor, pasen a su artículo 404, sobre el cual volvemos más adelante. ¿Qué dice el 404? Dice, apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico-científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido. Al estado de sanidad del sentido. ¿Cuál sentido? Pues el de la visión. ¿De quién? Del testigo. Si él percibe por los ojos. Al estado de sanidad, repito, el sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción. Las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que percibió. Los procesos de rememoración, o sea, si realmente la persona recuerda o no, si está como vacilando en su respuesta y no logra recordar. ¿Quién mira todo eso? El juez. El comportamiento del testigo durante el interrogatorio. Una persona como evasiva, le hace una pregunta y como que mira al público, como ayúdenme aquí, o yo no recuerdo. ¿Le pasa alguna cosa, señor? ¿Está tranquilo? ¿Está bien? El comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Miren todo lo que tiene que tener en cuenta el juez a la hora de apreciar el testimonio. ¿Quién debe llevarle a cabo ese tipo de cosas claramente? Las partes. De ahí que el fiscal y la defensa deben estar muy bien informados de qué testigo es, la forma en cómo va a declarar, si se pone nervioso o no. Hay que decirle en su preparación. Trate de serenarse. Llegue con la debida antelación al juzgado. No llegue corriendo a última hora porque le toca a usted de primero y usted todo azarado, que el señor no traje la cédula. Con calma. Recuerde para dónde es que va. Mire, yo a usted le mostré que es una sala de audiencias. Eso quede claro. No le pido que usted diga una cosa distinta a lo que usted vio. Ahora, si hay una objeción, usted quédese callado. Yo veo cómo vamos a hablar con el señor juez y el señor fiscal de si la pregunta está clara o no.
No se ponga a pelear con el señor fiscal, ¿de acuerdo? Con respeto para él y para la audiencia y para el juez. Porque es incómodo, a veces ya se trata en una pelea entre el fiscal y el testigo y a darse ahí a ver quién va a ganar. No, la pelea no es esa. La pelea es otra. La pelea es, ¿hubo un hecho? La pelea es, ¿mi defendido es el responsable, sí o no? Y ahí viene la habilidad para contrainterrogar. Perfecto. Me quiero devolver a la parte del interrogatorio directo que hace el fiscal, que es el que fija el tema inicialmente. Preguntas abiertas. Hay un libro de dos autores chilenos, si no estoy mal, salió en esa época, salieron muchos libros en esa época, pues todos los que estábamos de jueces y de fiscales y defensores, salimos a comprar libros y de cosas sobre eso. Se llama Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba, de Andrés Beitelman y de Mauricio Ducci. Es este. Fondo de Cultura Económica. Lo venden acá en Bogotá. Creo que va por las... Yo tengo la segunda edición, ya como tercera o cuarta edición, no lo sé, realmente. Pero miren entonces ustedes cómo se va a interrogar. Interrogar, sí. Un buen interrogador es como un amigo o una mujer o un hombre o una vieja chismosa que, pero cuénteme, ¿qué pasó? No, pues estábamos ahí, estábamos ¿quiénes? No, pues estos manes, pero ¿cuáles manes? Ojo con eso. Si usted va a llevar al testigo y va, ¿cómo lo va a preparar también? Y decirle, cuando usted haga referencia a una persona, no diga, estaba Pedro, que le van a preguntar, ¿Pedro qué, señor? Pedros hay muchos. No, estaba Pedro González y estábamos con unos amigos. Pues estábamos con unos amigos, le van a preguntar cuáles amigos eran y cuántos eran, porque eso determina muchas cosas. Entonces, prepara el tamaño del testigo, diga los nombres completos. Si se refiere a un menor de edad, únicamente se refiere a él por las iniciales, porque hay que proteger la identidad y el honor de los menores de edad, con mucho respeto y de manera calmada. Ahora bien, ¿cómo debe interrogar? ¿Cómo se debe interrogar? Hay dos esquemas que dice aquí. Y voy a leer esto para que me demore un poquitico, no es mucho, pero lo quiero leer para que ustedes aprendan también cosas. No olviden el libro que les he mencionado. Orden del testimonio. Cuando hablamos del orden del testimonio nos estamos refiriendo al orden o la sucesión con que organizaremos la información que cada testigo aporta a nuestro relato dentro de su propio examen directo. Al igual que en el caso anterior, el orden del testimonio es una decisión de carácter estratégico, sin que existan criterios orientadores rígidos o reglas de oro inamovibles o únicas. Cada uno interroga, yo diría, como le da la gana, no como le dé la gana. No, usted escoge la estrategia para interrogar, pero no como le dé la gana. O sea, hay unas cosas que se ven básicas para que usted le lleve. No piense usted en ganarle el problema al fiscal ahí. ¿Cómo convenzo yo al juez de esto? Esa es la clave. La experiencia de sistemas con más tradición en procesos orales, adversariales, da cuenta que en general el orden del testimonio obtenido en un examen directo suele ceñirse al orden cronológico. Cronológico. Es decir, los relatos de los testigos presentados por nosotros se obtienen normalmente siguiendo la sucesión temporal en la que acaecieron los hechos presenciados o conocidos por el testigo. Por ejemplo, si un testigo observó un delito de robo en el que el acusado intimidó con un arma de fuego a la víctima y luego salió huyendo del lugar de los hechos, la norma será que el examen directo comience con preguntas orientadas a describir el lugar en donde estaba el testigo y la hora. Luego pedirá información acerca de las acciones del imputado en contra de la víctima para obtener de ella el dinero. A continuación, se explorará con el testigo su apreciación sobre las reacciones de la víctima frente al acto de intimidación con el arma de fuego. Finalmente, la identificación del acusado y su fuga. Miren cómo hay un orden cronológico. Pensemos en esto. ¿Qué fue un homicidio? Bueno, cuénteme. ¿Qué hizo usted el día tal? El día que estaba trabajando en la mina. ¿Dónde queda ubicada la mina? Va llevando al juez, ubíquelo, llévelo allá. No, en el municipio de tal. ¿De qué departamento? De Boyacá. Bueno, muy bien. ¿Quiénes se encontraban con usted ese día en la mina? No, pues los amigos. ¿Qué amigos son? Estaba el señor tal, el señor tal. En total, ¿cuántos mineros eran ese día? Éramos 8 mineros. ¿Siempre hay 8 mineros? No, ese día faltaron 2. ¿Quiénes faltaron? Los señores tales y tales. Usted puede decir, esos faltaron, esos no estaban presentes, no sé que de pronto alguien me diga, no, prueba sobreviviente más adelante, que tengo que ese sí fue. Todo puede pasar. Indague todo para poder preguntar. No es improvisar, es establecer una estrategia para poder interrogar. Esto no es un juego.
Y si fuera un juego, está la vida en juego, la de su cliente, la libertad de su cliente. Sigamos. En cambio, no será cronológico en este ejemplo que el relato del testigo comenzara por la fuga del acusado, luego explicara el lugar donde estaba el testigo, a continuación diera cuenta de las acciones del imputado y finalmente explicara la reacción de la víctima ante la intimidación. No es que no se pueda, pero ¿qué demuestra eso? Desorden, improvisación, falta de estrategia, mal abogado. Y nosotros no podemos pasar por malos abogados, porque un buen abogado, con un buen proceso, con un buen interrogatorio, va a traer más clientes. Esto no es que sea un negocio, es una profesión, usted vive de eso. En este segundo caso, no obstante producirse un relato completo de los hechos, se sigue un orden más bien temático. Va por temas. Claro que también se puede, pero no indica un orden cronológico bueno. ¿Por qué estructuramos cronológicamente este relato? Obedece a simple experiencia común. La forma cronológica de organizar las cosas en el modo usual en el que estructuramos nuestros relatos de la vida cotidiana y en consecuencia es la forma natural en la que estamos acostumbrados a exponer hechos y comprenderlos. Incluso más, se trata de la forma en que naturalmente organizamos nuestros propios pensamientos. Por lo mismo, la estructuración cronológica del examen directo no solo es conveniente debido a que facilita la labor del testigo, sino que también porque contribuye a formar un relato más claro para el propio jurado, en este caso para el juez. Ya he explicado que en Colombia existe la figura del jurado. Está en la Carta Política como una reforma, artículo 116, y está en el artículo 31 de quienes administran justicia, pero aún no está desarrollado el tema de cómo se va a poner en práctica ese jurado. Repito, por lo mismo, la estructuración cronológica del examen directo no solo es conveniente debido a que facilita la labor del testigo, sino que también porque contribuye a formar un relato más claro para el propio jurado, lo agregaría juez, a la vez que facilita su trabajo en la obtención de la información. Insisto en eso. Si ustedes hay un testigo y arrancan como testigo directo, ustedes como defensores hagan una serie de preguntas. Vayan mirando qué va respondiendo él, en qué falló, cómo levantar al testigo, qué le debe preguntar además de eso. O sea, tampoco se ciñe estrictamente que hice 40 preguntas. Aquí no hay un número de preguntas como en civil. 20 preguntas hasta ahí llegó. No, usted pregunta. Pero demuestre primero conocimiento del caso, precisión. Y sigue. Todos tenemos experiencia. Aquí dice también, porque contribuye a formar un relato más claro para el propio jurado, a la vez que facilita nuestro trabajo en la obtención de la información. Todos tenemos experiencia compartida acerca de lo difícil que resulta comprender a cabalidad relatos no cronológicos. Quizás el mejor ejemplo de esto lo aporta la cinematografía. Hace algún tiempo, dicen sus autores, se proyectó la película Memento del director Christopher Nolan, superdirector además, la cual recibió buena crítica internacional debido a que el director hacía un giro radical en la organización del relato presentado en la película. Este relato iba de atrás para adelante. Los que vimos dicha película, además de valorar su gran calidad, seguramente compartimos el comentario de lo difícil que resultó seguir y comprender la forma en que los hechos que conformaban la historia iban siendo relatados. Esa mayor dificultad para comprender el relato que el director nos ofreció era parte de su propuesta estética, y eso le valió muy favorables críticas. Si trasladáramos un relato de este tipo a un tribunal, seguramente las grandes críticas, pero negativas, serían para el abogado litigante, ya que tendría a un tribunal, a un juez confundido, sin claridad acerca de su teoría del caso y en consecuencia con menos posibilidades de comprender la historia que compone la versión de esa parte. El hecho de que una buena porción de los exámenes directos, interrogatorio directo, se organice en forma cronológica no impone un único exclusivo modelo de organización. Existen diversas formas de organizar la cronología. Así, siguiendo a Bergman, se refiere a Paul Bergman, La defensa en juicio, de editorial Abeló Perrot, Buenos Aires, 1989, siguiendo a Bergman, sugerimos dos esquemas de organización cronológica de un relato en juicio que dan cuenta de la diversidad de opciones existentes en la materia. Ahora, partiendo de la base de que lo que más se sugiere, lo más estratégicamente idóneo para esto es la parte cronológica del comienzo hasta el final, sobre eso hay dos esquemas. Primer esquema o esquema 1. A. Pregunta del primer hecho y a raíz de eso se preguntan los detalles de ese hecho. B.
pregunta del segundo hecho. Y después de esa pregunta, se pregunta detalles de ese segundo hecho. Y así, tercero. En este primer esquema, el orden del examen directo se organiza sobre la base de la cronología de hechos. Y en cada uno de estos, el litigante se detiene en los detalles relevantes. Una vez anotados, el litigante vuelve sobre el orden de asociación cronológica de los hechos. El esquema segundo es, tal vez el que más se sigue en la práctica. A. Se permite al testigo hacer un relato general y progresivo acerca de los hechos, desde que comenzó hasta el final. Y luego vienen los detalles de los hechos relevantes. En este esquema, el litigante permite que el testigo señale los detalles que él desee, para al final preguntarle por algunos de los detalles de la historia mencionados o no por él, que destacan su importancia con relación con las proposiciones que queremos probar. ¿Esa parte quedó clara lo que acabo de decir, chicos? ¿Lo escucharon, Sí, sí o señor. no? Perfecto, Sí, sí, sí. gracias. Sí, Bien, sí, señor. perfecto, gracias. ¿Ahí me ven también? Sí. Pues mejor que con esta cara, mejor que no me vean. Sí, sí, señor. Bueno, listo. Mm, perdón, digo lo siguiente por esto. Eh, perdón. Miremos el caso entonces de la forma de preguntar en el caso de los mineros aquellos. Ese me lo inventé yo. Eh, una forma en el esquema 1 sería esto. Dice el señor, por favor, ¿usted qué hizo ese día? Bueno, ese día yo estaba ahí y me fui a la mina. Entonces, sí, hasta ahí, eso es un hecho, me fui a la mina. Entonces uno le preguntará, ¿usted hace cuándo está vinculado a esa mina? Hace tantos años. ¿Cuál es su vinculación de la mina? No, pues me vinculé por contrato indefinido. Muy bien. ¿En qué se fue para la mina? Me fui en carro. ¿Quiénes iban en el carro? Tales. Cuando acaba esa parte de la mina, ahora sí, ahora sí. ¿Y qué pasó en la mina? Cuénteme. No, porque llegamos a trabajar y salimos de la mina a las 5 de la tarde. Muy bien. Entonces ya empieza, hoy voy a preguntar uno. ¿Y quiénes salieron de la mina? ¿Salieron todos de la mina? Sí. ¿Quién no salió de la mina? Luego, no, ya, ahora sí, continúe, por favor. ¿Y qué pasó después? No, pues que hubo una pelea entre el señor tal y el señor tal. Entonces ya uno hace otras preguntas sobre eso. ¿Sabe usted el problema? ¿Por qué fue que se presentó esa discusión de ellos? No, no sabía. Hablaban de una plata o hablaban de que el tipo como que estaba con la esposa del otro. ¿Y cuál es la esposa del otro? El señor tal. ¿O cuál es la que se debía tal? Esa es una forma. Dan un hecho y sobre hecho siguen preguntando. Y luego vuelve nuevamente el relato. Yo no sigo mucho eso. No es que no se pueda. Cada uno escoge la estrategia. Digo, es que yo planteo lo que dicen los autores, los que saben realmente. Me gusta más la otra, porque hace un relato como un cuento. El señor va a la y yo ahora sí lo cojo parte por parte. ¿Por qué no me gusta la primera parte? Porque se requiere de mucha concentración para saber qué hecho es el que sigue. No, hágale todo la pregunta y cuando termina él, hasta la muerte del Señor, arranca usted nuevamente. Ahora, si usted dice que salió de la mina, muy bien, cuéntenos, hasta cuando está vinculado a la mina, usted puede seguir ahí una orden nuevamente ya hilvanado de cosas. Miren entonces la importancia de eso. Pero repito, pueda que usted diga, me gusta más la forma de preguntar, que sobre cada hecho, luego pregunto en detalle y luego sigo así. Lo que importa aquí es saber preguntar. Son preguntas abiertas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Con una aclaración que le agrega el artículo 392, que es esta. El interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. A. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. A veces ocurre que algunas personas hacen preguntas que se llaman preguntas compuestas. Dicen, por ejemplo, diga usted, por favor, a qué hora llegó a la mina y quiénes estaban ahí. Entonces, no falta que el que sea quisquilloso y diga, ok, señor juez, señor defensor, el señor fiscal hace una pregunta compuesta y es pregunta sobre qué hecho específico. Señor fiscal, por favor, pregunta debidamente. Disculpe, señor juez. Ya eso, yo lo contraría, ya eso molesta. Y eso es importante, porque si van a tener un contendor que sea bien avesado, un tipo, como hicimos ahí en la calle, nosotros ya ahí en San Victorino, perdón, que dice uno, bien abeja. Si te das cuenta con un defensor bien abeja, y aquí hay muchos, y cuando digo abeja me refiero a abogados muy pilosos, muy juiciosos, ¿qué va a pasar? Que el defensor lo puede estar bombardeando, obviamente que no se trata tampoco de, sino con lealtad, obviamente. Objeción, señor, pregunta compuesta. Objeción, señor juez, sugestiva. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Me ha pasado como juez que, dice el fiscal como, pero señor juez, no me deja preguntar. Señor fiscal, hay una regla de interrogatorio, usted debe seguir. Lo siento.
el hecho de que de pronto uno no intervenga en eso, y no debería hacerlo, ya digo por qué, no implica que siempre se haga bien. Si encuentran con un defensor que sea bien agudo, bien piloso, repito, bien juicioso, eso va bloqueando al fiscal y lo lleva a la desesperación. No me deja interrogar, es que empiezan a manotear ahí. Ojo con eso. Y también para ustedes, ¿no? Un fiscal bien abeja, que los hay y muchísimos, conozco muy buenos fiscales, ustedes van a interrogar, si lo hacen de una manera adecuada, el fiscal que va a hacer, va a bombardear, objeción, 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 no preguntó bien, pregunta sugestiva, si es indirecto, que ahí no se puede hacer, es argumentativa, va contra la intimidad del testigo, impertinentes, no es del tema, que uno entonces se queda uno como, empiezan a manotear, y eso sí es grave, perder el control. Para ello, preparación, disciplina, preparación, saber del tema, disciplina, preparación, hacer las preguntas. Es más, a veces ustedes han visto en las películas que cogen a alguien a preguntar, te pueden preguntar, trata esto y esto, ¿usted qué va a responder? No es decirle ni amañarlo. Ojo con eso, porque eso es hasta un delito. No decirle, no señor, ¿usted qué fue lo que vio? Esto, perfecto. Usted esta fue su entrevista. Si usted no sabe alguna cosa, no se agarre con el otro ya. Diga, no lo recuerdo, no lo sé. Ya veré yo cómo le levanto el testimonio, ya cómo le pregunto con base en lo que usted dijo en la entrevista. Pero no es amañar, no es llevar allá a engañar. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Bien. Decía entonces, reglas del interrogatorio. El interrogatorio será observando las siguientes instrucciones. A. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. Ojo con las compuestas. Dos o más preguntas para uno. B. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. Lo de confuso, bueno, lo de sugestiva es sugerir. ¿Qué es capcioso? Engañar con la pregunta al testigo. Hay que ser leal. O confusa. Yo sobre lo confuso digo, hombre, eso depende más a veces es del testigo que del propio fiscal o del defensor. Señor, hay gente que hace preguntas que son confusas, o sea, enredadas, llevan a que el testigo no capte la idea que está preguntando. También para eso le sugiero mucho hacer preguntas que sean concretas. Miren bien lo que se va a preguntar. No hacer preguntas muy extensas en su manera de decirlas. Insisto en esto, antes de eso, como técnica también para interrogar. No empiezan a decir, sírvase, señor juez, decirle al señor testigo, ante esta audiencia, en presencia del juez y bajo el juramento. No, eso demora. Eso hace que se le targue. Eso pierde concentración. Usted arranca a preguntar. Obviamente saludo. Buenos días, señor tal. ¿Qué hizo usted el día tal? De una. ¿De acuerdo? No se agarre con el testigo. No es que no sé, entonces, no, pues diga usted cómo fue lo que pasó. Pues, no se altera así. Por favor, señor juez, le pido que llame atención al testigo para que responda de manera respetuosa. Señor testigo, usted ha sido llamado aquí. Eso ya viene con problemas. Y hay personas que se agarran con el testigo a ver si le ganan. No, aquí ganarle no es contra él. La pena es contra él. Tiene que demostrar otras cosas distintas. No se agarre. Si el testigo se pone como agresivo, usted únicamente, señor juez, por favor, le llama la atención al testigo, señor juez, y él lo va a parar a él, lo va a atender en su actitud agresiva, usted continúa. Dijo tal cosa, pues responda. ¿Cierto? ¿Sí o no? Tal cosa. Usted con calma, con calma. No se deje sacar de casillas. Ni como fiscal, ni como juez, ni como procurador, ni como defensor. Usted en su sitio. Usted sabe lo que usted ya preparó, usted con tranquilidad. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. Yo decía, a veces son preguntas confusas, pero quien debe decir confusa es el testigo. Pueda que el fiscal, frente a una pregunta del defensor, pueda que el defensor, frente a una pregunta del fiscal, diga, esto para mí es confuso. Para usted, pueda para que el testigo no. Yo a veces no digo, yo le pregunto más cuando estaba de juez, ¿usted entendió la pregunta? Sí, entonces contéstela. Es que es confusa. Entonces, ¿para usted es confusa, señor testigo? Sí, no la entendí. Responde la pregunta o aclara la pregunta. O sea, no la haga confusa. Hágala. ¿Qué quiere usted exactamente decir? El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. Y a veces pasa eso, que se van por el lado personal. Es lo que se llama una argumentación o argumento ad hominem. No ataca al argumento, ataca a la persona, ataca a lo que él es. Claro, a veces puede pasar que uno hay que hacer preguntas porque la persona tiene una vida que permite para eso. Me explico. No para llamar a confusión. Era una pelea en un sitio, una casa de lenocinio, una casa, un prostíbulo, que se presentan cosas. Entonces me va a preguntar, ¿usted qué se encontraba ahí? ¿Qué se hacía usted? No, pero yo trabajo ahí. ¿Usted es prostituta? Me dijo prostituta. Es que es su trabajo. Estamos hablando de eso.
Eso no la puede ofender, a menos que usted use una palabra equivocada, ¿no? Usted es una puta, pues entonces. No, obviamente que no. ¿Es trabajadora sexual? ¿O usted es prostituta? Usted acaba de decir, usted fue lo que mencionó, sí. Bueno, perfecto. Usted trabaja ahí. Aclaramos eso. Y ya, seguir. Sin ofender al testigo. No ofendan al testigo, porque usted debe extraer la información al testigo. Sigue. El juez podrá autorizar al testigo para consultar. Bueno, mejor, antes de la D, me saltaré de la C a la E. Cuando dice, el juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas, porque también testigos siempre dicen, no, pues, no sé qué le digo, pues ahí está la entrevista. Entonces el juez le debe decir, a ver, señor testigo, usted fue traído aquí para un juicio oral. Usted le dijeron para qué era. Según acaba de decir el señor fiscal, usted me dio una entrevista. Le pido, por favor, que se atenga a esas normas, a esas reglas. Responda a lo que se le pregunta. No comience con evasivas. Si usted no sabe una cosa, diga, no sé. Pero no empiece a confundir con cosas acá que eso afecta el curso de su intervención. Continúe, señor. Va dirigiendo el juez. Cuando digo que el juez prohibirá preguntas sugestivas, capciosas, confusas, las que ofenden al testigo o las que no sean pertinentes, sí, lo dice ahí, pero debe partir de la base de la persona, del interviniente, del fiscal o del defensor, objetar ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Interroga al fiscal y hace una pregunta capciosa. ¿Quién debe decir que es capciosa? ¿El juez? No, la parte, señor juez, objeción. La pregunta es capciosa, es engañosa. Objeción, señor juez. No es el juez el que debe estar ahí dirigiendo, engañosa, capciosa. No. Dice que el juez la excluirá, que la rechazará. Sí, pero a petición de la parte que está haciendo, digamos que, la contraparte dentro del proceso. ¿Qué puede pasar? Y pasa a veces que el fiscal de pronto hace preguntas capciosas o sugestivas, o el defensor en su momento hace preguntas también que ofenden al testigo o capciosas o sugestivas, y la contraparte, o sea, el otro, el fiscal o el defensor, en según su caso, guardan silencio. Bien sea porque o desconocen el sistema o no les interesa, o no ven la forma, y entonces pueden intervenir para decir, momento, yo veo que el señor fiscal está arrollando al testigo con preguntas capciosas y usted no ha objetado ninguna pregunta. ¿Sabe el sistema o no, señor defensor? O señor fiscal, ¿sabe el sistema o no? Alguien dirá, pues que si es fiscal. No, no necesariamente. Hay fiscales que son novatos, que llegan allá nuevos. No han pasado el concurso, no tienen un conocimiento claro. O el defensor es su primera audiencia, qué sé yo, y no saben. Hay gente que ya se la sabe todas porque llevan años en esto, o deberían saberlo. Pero hay gente que no. Ahí el juez debe intervenir para decir, un momentico, por favor, señor fiscal, respete al testigo, o no haga preguntas de esa naturaleza. Y usted, el defensor, por favor, asuma su papel. Y contengo eso también, señor fiscal, usted está afectando al testigo, o señor defensor, usted está viendo al testigo, hace preguntas indebidas, o son impertinentes. Y usted, señor fiscal, está ahí como una piedra, no está actuando, no objeta las preguntas. Entonces, por favor, nuevamente vamos de nuevo, pero miren bien el código y respeten al testigo. Continúe, por favor, y lo va llevando, y va llevando el proceso. Debe estar atento, pero quien debe objetar son las partes. Luego, hace referencia, ya lo dijimos, a la red con interrogatorio. Miren entonces la forma como se lleva a cabo el testimonio de una persona. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna objeción o alguna observación, chicos? No, señor. Bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos acá. Aquí hay una serie de pautas. Una, el examen separado de los testigos, ya lo he mencionado yo, artículo 396. Los testigos serán interrogados separadamente de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes les preceden. Cuando estaba de juez en Girardot, recuerdo que una vez un caso muy importante, iba a testificar, yo dije, uno de los testigos que va a testificar quedará en mi despacho, y el otro queda aquí, y otro queda en secretaría, separados de una vez, porque a veces pasa que el testigo declara y sale a comentarle a los demás lo que respondió, lo que van a preguntar. Eso hay que tenerlo con mucho cuidado. No es hacer, cuéntame qué le preguntaron, como no le llaman oral, contame qué pasó. No, todo el mundo separado. Que lleguen allá para que las preguntas y respuestas sean frescas, sean totalmente claras y no amañadas tampoco. Se exceptúa lo anterior, es decir, ¿quiénes pueden estar presentes allí, aunque sean testigos?
repito la idea o el artículo. Examen separado de testigos. Los testigos serán interrogados separadamente de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes les preceden. Se exceptúa lo anterior, además de la víctima y el acusado. La víctima y el acusado, recuerden que el acusado puede renunciar a su derecho a guardar silencio, puede testificar, haya sido decretada o no. Y en igual sentido, la víctima puede permanecer ahí. Es que ella va a testificar, tiene que salirse él. No, la víctima puede permanecer ahí. ¿Quién lo dice? El código. Se exceptúa lo anterior, además de la víctima y el acusado, cuando decide declarar aquellos testigos o peritos que debido al rol desempeñado en la preparación de la investigación, se requiera su presencia ininterrumpida, o sea, permanente, en la sala de audiencias, bien sea apoyando a la fiscalía o a la defensa. Yo tengo un perito que es un perito psiquiatra y me va a acompañar aquí porque me estuvo acompañando para preparar el testigo, para ver su forma de contestar, su comportamiento, su lenguaje no verbal, ese tipo de cosas en la investigación como defensor. Y sin embargo también va a declarar como perito. Él puede permanecer ahí. ¿Quién lo dice? El artículo. La víctima puede permanecer ahí. El acusado, con mayor razón. En cuanto a los demás, deben retirarse. Ahora, a partir de ahí, y sigue, dice acá, interrogatorio por parte del juez. Aquí vienen dos tipos de interrogatorio. ¿Quién debe interrogar según el cross-examination es el 391? El fiscal, en directo. El defensor, redirecto. Perdón, contrainterrogatorio. El fiscal, en el redirecto. El defensor, con interrogatorio. Cuando le toca al defensor, el defensor, en el directo. El fiscal, con interrogatorio. El defensor, redirecto. El fiscal, con interrogatorio. Cuando acaban esas preguntas, le pregunta el juez al procurador, ¿hay alguna pregunta que usted requiera para aclarar, señor procurador? No, señor juez, o sí, quisiera que me aclarara algo. Y luego vienen preguntas aclaratorias de parte del juez. Veamos. Interrogatorio por el juez. Excepcionalmente el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para conseguir que el testigo responda a la pregunta que le han formulado, o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Los que estuvimos en Ley 600 y luego en 906 como jueces, tenemos esa proclividad, esa tendencia a preguntar como si fuéramos una parte. No, no es así. Son preguntas claramente señaladas aquí, complementarias para el cabal entendimiento del caso. El juez no puede asumir ni levantarle el caso al fiscal ni al defensor con preguntas de su propia mentalidad investigadora. ¿Y cómo así? ¿Y qué pasó? Y dale, y a preguntar. La corte y los tribunales están cansados de llamar la atención a muchos jueces. Usted no puede convertirse en otra parte a preguntar. No, son complementarias. No es tanto el número de preguntas, porque son 15 complementarias, pues se hacen 15 complementarias, sino no es influir en ese interrogatorio de manera que uno sienta realmente, que si pasa, dice este señor, este juez o esta juez, esta es, no, como si hubiera sido pedido por él, de oficio. No, complementarias. Y han llamado la atención y han declarado a veces investigaciones y se han caído casos por la forma como los jueces se van en su manera de preguntar. En igual sentido, el procurador. Ahora vienen unos testimonios que tienen una particularidad, bien sea porque el testigo está privado de libertad, o bien sea porque el que va a declarar es un policía judicial, o es un testigo sordomudo, o es un testigo que estaba en lengua extranjera. Eso que quiero decir. Veamos a continuación esos. Artículo 398. Testigo privado de la libertad. La persona privada de la libertad que fuera citada como testigo en la audiencia del juicio oral y público será trasladada con la debida antelación y las medidas de seguridad y protección al lugar del juicio. Terminado el interrogatorio y contrainterrogatorio será devuelto en la forma más indicada, sin dilación alguna, al sitio de reclusión. Sin embargo, ha pasado que a veces declaran un testigo que está en realidad por videoconferencia. Miren cómo estamos ahora en este tipo de cosas. 399. Testimonio de policía judicial. El servidor público de policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su informe y notas relativas al mismo como recurso para recordar. Esto que dice aquí,
que puede autorizarlo para eso. Y esto que dice acá, donde dice el artículo 392, literal D, el interrogatorio será observando las siguientes instrucciones. D, el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios, así como al testigo de policía judicial. No es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. El testigo, un testigo técnico, el testigo, un policía judicial, el testigo que tiene algunos documentos para sustentar más sus afirmaciones, lleva documentos. Sí los puede utilizar con dos cosas, con dos requisitos. Uno, que el juez lo autorice, obviamente, que es lo más importante. A veces pasa que el testigo de una va sacando aquí la noticia y va poniendo ahí y va respondiendo. Me pasa, mira, señor juez, perdón, como procurador, el señor tiene unos documentos ahí. Él los puede utilizar, pero primero con su visto bueno. Y en segundo lugar, deben ser puestos a las partes en conocimiento, para que las vean, el documento. Por eso dice, se permitirá a las demás partes el examen de los mismos. Lo puede hacer. Es más, a veces pasa que un testigo, para mayor complementación de su declaración, lleva una evidencia demostrativa. Eso hay que decirlo con antelación, en la preparatoria, para evitar inconvenientes. Señor juez, ese testigo, por ser técnico, va a traer aquí una evidencia demostrativa y se la pongo con antelación al señor defensor para que ese día sepa de qué estamos hablando. Y lo descubre, mire, ahí están inconvenientes. Y llega ya con unas filminas o con una especie de croquis para decir esto pasó así, así. Eso es. Testigo sordomudo. Cuando el testigo fuera sordomudo, el juez nombrará intérprete oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como conocedora del mencionado sistema. Lo anterior no obsta, o sea, no impide para que pueda estar acompañado por uno designado por él. El testigo y el intérprete prestarán juramento, los dos. ¿Por qué el intérprete? Hombre, el que conoce eso es el intérprete. ¿Qué tal un intérprete para decir cosas que no son? El sordomudo dice una cosa o expresa una cosa y él nos transmite otra. Eso es para ese tipo de efectos. Artículo 401. Testigo de lengua extranjera. Así que lo mismo que lo anterior. Cuando el testigo de lengua extranjera no comprendiere el idioma castellano, el juez nombrará traductor oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para hacer la traducción. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por un designado por él. El testigo y el traductor prestarán juramento, en un caso sordomudo. Ahora, artículo 402. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir. El testigo directo. En caso de mediar controversia sobre el fundamento del conocimiento personal, podrá objetarse la declaración mediante el procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo. Usted no estaba presente, impugna la credibilidad del testigo sobre esos hechos. Artículo 404. Impugnación de la credibilidad del testigo. La impugnación tiene como única finalidad, cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos. Primero, naturaleza inverosímil o increíble del testimonio. Segundo, capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. Tercero, existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro objeto, motivo de parcialidad por parte del testigo, que eso puede pasar. De ahí que a veces en los Estados Unidos, a la hora de los jurados, cuando se trata de la muerte de una persona de raza negra, se cuida mucho también de testigo. Hay personas que llegan ahí que son absolutamente, digamos que, ¿cómo llamarlo? Discriminan por la raza a unas personas. Entonces le preguntan, ¿y usted vio tal cosa? Sí, yo vi que entonces ese señor lo cogió a puñaladas y tal cosa. Esta gente que le pregunta, ¿usted tiene algún inconveniente con la raza negra? No, jamás he tenido. ¿Usted no ha sido citado alguna vez por imputación por un caso de discriminación, señor? Ahí está. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del testigo. Cuarto, manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Quinto, carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la mendacidad. Usted mintió ante esto, ha sido condenada por mentir en algún proceso. Sexto, contradicciones en el contenido de la declaración. Miren cómo se puede también entonces impugnar la credibilidad. ¿Quién la va a impugnar? Pues el que no llevó el testigo. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona, el fiscal o el defensor, llevan a un testigo y este testigo resultó diciendo cosas totalmente distintas?
Hay figuras para eso. Permiten eso, que la veremos en la próxima clase. Quisiera hacer mención entonces a lo último, o para dejar ahí, para hacer la mención, repito, perdón. Para hacer mención a los trabajos, ya que son las 10 y 23. Entonces, dejamos ahí la charla hasta este momento. Perdón, por favor. Entonces, perdón. Entonces pasamos ahora a continuación a las notas de los trabajos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿también salgo de la charla o qué? Profe, ¿tienes apagado el micrófono? Profe, no se te escucha. Chicos, denme por favor 5 minuticos, ya continuamos con la charla, ¿vale? Bueno, sí, señor. Gracias, muy amables.